política al interior de Venezuela. Por supuesto, hay muchísimo que actualizar respecto a lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela, partiendo por la dura amenaza que ha emitido en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de la recién asumida presidenta encargada de Venezuela, a quien vemos ahí en pantalla, Delcy Rodríguez. ¿Qué es lo que ha dicho Donald Trump en una entrevista con el medio The Atlantic? Dice textualmente que si Delcy Rodríguez no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, incluso mayor que el precio que pagó Nicolás Maduro. Es decir, según podemos desprender de las palabras de Donald Trump, puede que tome una medida aún más drástica de llevar a la cárcel a Delcy Rodríguez en caso de que finalmente a Estados Unidos no le guste las medidas que a partir de ahora va a adoptar la presidenta encargada de Venezuela, quien, recordemos, hasta hace unas horas atrás se desempeñaba como la vicepresidenta de Venezuela. Bueno, hay un último mensaje que ha entregado Delcy Rodríguez, que también es bien llamativa esta declaración, porque dentro, o al menos lo medular, es que hace ahí un llamado a la cooperación finalmente con Estados Unidos. Exacto. Y eso también está siendo consignado como un cambio de tono que estaría adoptando la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Es a través de una publicación en su cuenta de Instagram que ella finalmente da esta especie de vuelco, de giro en su relato, y ahora dice que está dispuesta a cooperar y a colaborar con Estados Unidos. Volviendo a lo que decíamos recién de Donald Trump, escuchemos lo que fue parte de una declaración que hemos podido recopilar en las últimas horas, por supuesto en lo que guarda relación a esta materia tan relevante. Veamos. Si no hace lo correcto, tendrá un destino peor que el de Maduro. No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta que será muy polémica. Nosotros estamos a cargo. Nosotros estamos a cargo. Y vamos a tener grandes inversiones de las petroleras para recuperar la infraestructura. Las petroleras están listas para empezar. Van a intervenir y reconstruir la infraestructura. Y esa declaración que acabamos de escuchar de Donald Trump es totalmente reciente. La entregó hace unas horas atrás a bordo del Air Force One cuando estaba retornando desde Florida a Washington, a la Casa Blanca. Ahí los periodistas lo abordan y le preguntan por la situación de Venezuela y directamente le preguntan, bueno, usted ha dicho que Estados Unidos va a estar a cargo de Venezuela, y ahí él dice, no me pregunten por eso porque es algo polémico, pero efectivamente Estados Unidos está a cargo, según Donald Trump. Y ahí estamos viendo entonces parte de la respuesta, lo que, como hemos dicho, está siendo consignado con un cambio de tono por parte de la presidenta encargada de Venezuela. ¿Por qué? Porque ahí vemos que ella adjunta esta fotografía, por supuesto liderando lo que fue el primer comité de ministros. La vemos incluso rodeada de Vladimir Padrino, de Diosdado Cabello, pero lo que llama la atención es esta parte que hemos destacado de su publicación, donde dice que le extiende la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco de la legalidad internacional y que aquello fortalezca una convivencia comunitaria duradera. Se trata verdaderamente de un cambio de tono, teniendo en cuenta que un día antes, es decir, el sábado, Delcy Rodríguez estaba condenando firmemente lo que ella catalogó como una agresión imperialista y como también el secuestro de Nicolás Maduro. Sí, va a ser motivo también de análisis, qué es lo que ocurre con este giro, exacto, al menos en su retórica, tal como lo habíamos visto en su primera aparición, en el primer mensaje que ella había entregado, en donde ratificaba además que para ellos el presidente seguía siendo Nicolás Maduro, y ahora vemos acá un giro absoluto, o sea, exacto, ya asumiendo o entendiendo cuál sería, entre comillas, la realidad para Venezuela a partir de ahora en adelante. Exacto, y quizás asumiendo también que Estados Unidos quizás llegó para quedarse por un tiempo ilimitado en Venezuela. Si es que es por aquello, entonces que es interesante también analizar la más reciente declaración de la actual presidenta encargada de Venezuela. Claro. Bueno, vamos a ir a la frontera de Colombia con Venezuela, donde se encuentra Roberto Cox, para saber además cuál es la situación, qué es lo que se vive allí en ese lugar donde Roberto en algún momento, si es que ya abrió la frontera allí para qué es lo que estaba ocurriendo allí desde este fin de semana. Roberto, ya te estamos viendo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Roberto. ¿Qué tal, Pato? Karina, ¿cómo están? Sí, abrió hace aproximadamente 40 minutos. Recordemos que acá la frontera cierra durante la noche en un día que yo les diría va a ser clave para tomarle el pulso y apreciar un poco cómo van a ser durante los próximos días los movimientos migratorios en esta frontera, porque les diría que durante el día de ayer tal vez no fue un día muy demostrativo por tratarse de
día domingo, el día después de todo lo que ocurrió en Caracas con la captura de Nicolás Maduro. Fue un día bastante tranquilo acá en el sector de La Parada, colindante al puente Simón Bolívar. Pero hoy lunes se retoman las actividades habituales. Hay mucha gente que vive en San Antonio del Táchira que viene día a día a trabajar a Cúcuta. Así que me imagino que este día lunes va a ser clave para empezar a apreciar si es que efectivamente lo ocurrido en Caracas va a afectar o no al tráfico que hay acá en la frontera. Miren, recién me encontré con Ariles. Él es venezolano que vive hace 8 años en nuestro país y te viniste a pasar las fiestas, ¿no? Sí, con tu familia en Caracas. Sí. Y justo ocurrió lo que ocurrió, el ataque del ejército de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. ¿Tú estabas cerca de la zona donde se produjeron los bombardeos en Caracas? Aproximadamente estaba como en una hora y media y se escuchaban igual los bombardeos, pero fue aproximadamente como 4 horas y ya después era un silencio total, ya se movían, eran nada más cuerpos de seguridad, pero no había servicio de electricidad ni en algunos puntos y ni transporte tampoco. Me imagino que entre que ocurrieron los bombardeos hasta que ustedes se enteraron lo que estaba pasando, pasó un tiempo, ¿no? Normalmente con el internet ahorita y los canales ustedes internacionales son los que ayudan a tener mayor la recepción de digamos que el mensaje de que ya tenían a Maduro o que había un bombardeo, pero las noticias internas no decían nada. Bueno, Ariles, y justo estabas en Caracas cuando ocurrió algo que nadie sabía que iba a pasar. Tú después de eso empezaste a regresar hacia la frontera con Cúcuta para regresar a Chile. ¿Cómo fue ese viaje desde Caracas hasta acá? ¿Fue algo complicado? ¿Hubo muchos puestos de control? Bueno, yo tenía el vuelo desde interno en Venezuela el día domingo. Estaba suspendido por lo que había sucedido. De Caracas a Cúcuta, a San Antonio. Sí. Estaba suspendido. Entonces opté por venirme por tierra y salí ayer exactamente a la 1 y llegué aquí a las 3:30. O sea, yo veo en el transcurso del viaje que hubo o hay menos afluencia de vehículos y en las alcabalas o puestos de comando estaba muy tranquilo todo. O sea, no había revisión de algo, o sea, estaba muy tranquilo. O sea, te demoraste más o menos 14 horas, ¿no? En hacer un viaje, que es lo que dura más o menos desde acá hasta Caracas el viaje por tierra. Sí, exactamente. Sí. Lo viste todo bastante normal en la ruta, en los puestos de control, etcétera. Sí, no había una seguridad extrema, o sea, estaba pasando todo muy tranquilo, parecía algo normal, no sé. Ariles, y al momento de llegar a San Antonio del Táchira es la ciudad que está justo después de este puente. Al momento de pasar la frontera de Venezuela hacia acá, ¿hubo algún control especial? ¿Te hicieron alguna pregunta en especial por tratarse de un venezolano que vive en Chile? ¿A dónde iba? Hacia Chile, bueno, gracias, hasta luego. O sea, no tuve ningún trato así. El guardia que me dio los papeles me selló y me dijo, buen viaje, hasta luego. Así, bueno, no tuve ningún... Habrás visto que la reacción de la comunidad venezolana en Chile fue muy distinta a lo que ustedes pudieron expresar dentro de Venezuela, en Caracas, en las distintas ciudades. ¿Cómo lo viviste tú personalmente? En Caracas todavía hay una tensión, incertidumbre. Hay muchas palabras que se pueden definir lo que está sucediendo allá adentro. Afuera se puede celebrar algo, pero adentro no se sabe qué puede suceder. Y lo que usted está diciendo es que en el transcurso de la semana o de los meses se puede ver qué va a suceder realmente. Ariles, en pocas horas más va a comenzar el juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York. ¿Qué sensación te produce eso? Impotencia, o sea, rabia, muchas cosas, muchos desastres que han sucedido, por eso mucha migración en Chile o en otros países, y bueno, ojalá que pague lo que tenga que pagar. ¿Considera justo que Nicolás Maduro esté siendo juzgado en Estados Unidos? Sí. ¿Y te abre alguna cuota de esperanza a ti de poder volver a tu país? ¿Lo que pueda pasar en los próximos meses en Venezuela? Lo que sucede es eso, hay una inestabilidad, una incertidumbre. No se sabe si hay un cambio político general. Entonces, por esa incertidumbre, uno no puede regresar aún. No se sabe qué va a pasar todavía. Ariles, muchas gracias por tu testimonio. Un buen viaje a Chile de retorno después de haber pasado la fiesta. Muchas gracias. Ariles se acercó gentilmente a compartir su testimonio, nos reconoció, vio que éramos de Chile, así que quiso hablar con nosotros. Miren, les quiero mostrar una diferencia respecto al día de ayer. En este mismo lugar donde estamos nosotros, acá
Acá mismo, de hecho, todavía están las manchas de aceite de las tanquetas blindadas del ejército colombiano que estaban en este lugar. Eran 4 las tanquetas que ayer estaban dispuestas desde muy temprano. Sabemos que esas tanquetas llegaron durante la mañana ayer para instalarse en este lugar, así que vamos a ver si es que efectivamente van a estar durante la jornada del día de hoy, si van a llegar en un ratito para tener presencia militar visible acá en la zona, aunque el mismo ejército colombiano decía, aunque no estén las tanquetas, nosotros siempre estamos en este lugar de manera invisible, resguardando la frontera en lo que va a ser un día clave. Como les decía, vamos a ver cómo va a estar el tráfico acá de personas en un día ya normal, en un día de semana activo, día lunes, donde mucha gente pasa la frontera día a día, no solamente para venir a comprar, sino también para venir a trabajar día a día a Cúcuta. Escuchemos qué nos dijo la gente del ejército respecto a la situación militar que se vive acá en la frontera con Venezuela. Mantenemos las capacidades de nuestro Ejército Nacional en pro de la defensa de la soberanía y de la línea fronteriza. Es nuestra misión, no lo hemos hecho solamente ahorita, históricamente el Ejército Nacional de Colombia lo ha hecho y esta no es la excepción. ¿Cuál ha sido el balance hasta el momento del tránsito acá que ha habido? Por lo visto ha sido una jornada bastante normal. Es de acuerdo a nuestro reporte que nos realizan tanto las tropas como la articulación con Migración Colombia, que es un despliegue normal, no ha aumentado el flujo de ciudadanos hacia el territorio colombiano ni hacia territorio venezolano. Claro, probablemente, Roberto, hoy día vamos a ver una situación distinta, sobre todo porque esto se produjo en fin de semana y probablemente hubo más personas que cruzaron la frontera y hoy día es un día hábil. En ese sentido también puede haber alguna diferencia, ¿no? Respecto de que vuelva la calma y la rutina propiamente tal de aquellas personas que tienen que regresar a sus trabajos también, ¿no? Mira, si tuviéramos que hacer una comparación con lo que nosotros pudimos apreciar hace aproximadamente un mes cuando vinimos a este mismo lugar, claro, el domingo, por ser domingo, es un día de menos tránsito. La diferencia aquella vez en que habíamos venido es que estábamos en víspera de la Navidad, entonces muchísima gente permanentemente pasaba para realizar las últimas compras navideñas en un país, en Colombia, que es mucho más barato que en Venezuela. La gente viene permanentemente acá a comprar comida, medicamentos, a cargar el tanque del vehículo, pero hoy, claro, es el primer día hábil de la semana, día lunes, y mucha gente viene acá, a Cúcuta, desde Venezuela, a trabajar, a atenderse en el médico, por ejemplo, claro, a hacer distintos trámites. El flujo es permanente y lo que les he dicho todos estos días, acá el control es nulo, pasan los autos y no hay ningún tipo de control. Es más, en la vez anterior podíamos ver cómo a veces detenían algunos vehículos para revisar la maleta, por ejemplo, para ver qué venían trayendo. Acá ni siquiera pasa eso. Les diría más todavía. Antes había un par de policías ahí en esta caseta. Ahora hay solamente una persona. El control es nulo y acá hay 2 horas menos en Colombia. Quedan 10 minutos para las 6 de la mañana, está recién saliendo el sol, sí, así que nos imaginamos que ya a partir en unos minutos más acá el tránsito va a comenzar a ser muy intenso. Roberto, ¿cuál es la sensación o el sentir que hay también, hay incertidumbre lógicamente, imagino ahí en Colombia, por lo que está ocurriendo en Venezuela, pero también por estas palabras, las declaraciones que ha tenido Donald Trump, donde de cierta medida hay una suerte de amenaza o una advertencia también al presidente Petro, donde dice que también le podría pasar lo mismo a Colombia o a él en particular? Depende con quién hables acá en Colombia. Acá hay un ambiente muy polarizado, muy propio de varios países de la región. El discurso se ha polarizado muy hacia los extremos. Y acá hay partidarios acérrimos de las políticas que representa Gustavo Petro y también tiene detractores acérrimos. Hay quienes te dicen, bueno, ojalá Donald Trump, después de lo que hizo con Maduro, siga con Colombia. Ahora, cuando tú hablas con gente un poquito más centrada, ves muy difícil que eso ocurra. Es verdad que las palabras del presidente norteamericano fueron elocuentes. Él decía, Petro, cuídate el trasero. Esas fueron las palabras textuales que dijo en su conferencia de prensa el otro día tras la detención de Maduro. Pero me da la impresión que eso se enmarca dentro de la habitual retórica de Donald Trump, pero al menos en Colombia acá nadie ve como realmente factible que eso pueda ocurrir el día de mañana y que finalmente Estados
Estados Unidos tenga una intervención militar como lo hizo en Caracas hace 2 días atrás. Acá se vive esto con total calma. Creo que nadie piensa en esa opción, sabiendo además que ahora Estados Unidos está metido en un desafío bastante grande en Venezuela, sin saber lo que va a pasar en ese país. Así que, al menos hasta ahora, con las personas que hemos hablado acá en la calle, ven distante que Estados Unidos pueda tener una injerencia mayor en territorio colombiano. Ahora, Roberto, también aquí hay un fenómeno del que ayer dábamos cuenta, que en Caracas, de acuerdo a la versión que nos han entregado nuestros corresponsales en Caracas, habría una especie de desabastecimiento o preocupación por comprar en los supermercados, y sobre todo porque se habían puesto ciertas restricciones a las compras familiares para tratar de asegurar que todos tuvieran productos que llevarse a su casa. En paralelo, las estaciones de combustible estaban cerradas, pero eso pareciera no ocurrir en la zona que está cercana a Cúcuta, y por lo tanto esa realidad de escasez de algunos productos parece no ser la constante como para que haya algunas personas que crucen a Cúcuta a comprar o a cargar combustible, ¿no? Que era lo que te preguntábamos ayer. Claro, va a ser interesante ver cómo eso se va a desarrollar durante la jornada de hoy. A mí me da la impresión, que ayer fue una jornada de análisis para la población en Venezuela, de decir, bueno, a ver, el líder ha sido capturado, vamos a ver qué va a pasar. La gente no se atrevió ni siquiera a salir a la calle a celebrar, pero hoy, tal vez ya con el regreso, entre comillas, a la normalidad, tal vez, no sabemos, dentro de un par de horas más podremos ver si más gente va a cruzar esta frontera para venir a abastecerse acá a los supermercados. Ayer dimos una pequeña vuelta por la ciudad y las estaciones de servicio, las bencineras, los supermercados, los negocios estaban prácticamente vacíos. No había un atochamiento, no había una aglomeración de personas viniendo desde Venezuela a cargar benzina o a comprar en los supermercados. Eso no se vio, al menos hoy en Cúcuta. Será interesante ver si eso ocurre el día de hoy, pero hasta ahora, ya faltando poquitos minutos para las 6 de la mañana acá en Colombia, podemos ver que el tránsito es... Sí, un poquito. Mira, hasta ahora yo te diría que hay más periodistas que gente, ¿eh? Ya están todos los medios, nuestros colegas han llegado, los colegas de Argentina, las agencias internacionales. Pero un momento hasta ahora yo te diría que... sí, acá se juntaron algunas personas a conversar, no sé qué está pasando acá, pero mira, hay más periodistas que gente hasta el momento. Ya. Bueno, vamos a ir viendo durante la mañana además cómo se va comportando los flujos, que eso también es interesante de saber. ¿Y qué va a pasar también con respecto a las estaciones de combustible y con el petróleo? ¿Por qué? Porque nos comentaba también periodistas con los que hemos conversado en Venezuela, que las semanas anteriores no se había hablado de un desabastecimiento de petróleo como para que hoy día las estaciones de combustible estén cerradas. O sea, no es que haya habido escasez en la producción de petróleo o en el suministro de petróleo hacia las estaciones de combustible, de carga de combustible, y por lo tanto ahí hay un fenómeno que se está observando con mucho interés respecto de por qué las gasolineras cerraron sus puertas. ¿Por qué? Si es que fue una medida de un poco de temor por parte de los expendedores de combustible respecto de que pudiera venir una avalancha de personas a cargar combustible. Y por lo tanto, hoy día también, Roberto, va a ser ese un elemento que va a estar en el foco, ¿no? Y siendo observado, si es que todo empieza a volver o no a la normalidad y qué tan rápido va a haber cambios, ¿no? Que es lo que la mayoría de los venezolanos espera en términos de la situación económica. Pudiera ser eso también parte de las expectativas para esta jornada, Roberto, ¿no? Sí, mira, Karina, a mí me contaban algunos habitantes de San Antonio del Táchira que cruzan permanentemente este puente, que en circunstancias normales las autoridades en San Antonio anunciaban día a día quién podía cargar benzina. Claro. Te decían, a ver, bueno, hoy, día lunes, pueden cargar benzina las patentes terminadas en tal y tal número. Mañana en tal y tal número, pero lo que me habían señalado en ese entonces es que tú solamente te enterabas el día mismo
¿Qué número podía cargar? No es que tú ya sabías que el miércoles tu auto iba a poder cargar, sino que el día mismo tú te enterabas si tu número finalmente iba a poder cargar benzina y eso producía enormes filas. Eso en circunstancias normales. Ahora, en estas circunstancias atípicas, con la detención de Nicolás Maduro y con este estado de excepción, de conmoción nacional, está empezando a llover un poquito acá en Cúcuta, con este estado de conmoción, probablemente esa situación cambie, pero no digamos que también los venezolanos ya la hayan tenido fácil para poder llenar el tanque con benzina. Claro, esa es parte de la especulación respecto de lo que viene, ¿no? Y de los efectos económicos que pueda tener la medida del arresto de Nicolás Maduro. Claro, y hay que ver además qué ocurre ahí en la ciudad, en el país, además en términos sociales. Muchas gracias, Roberto. Que estés bien, vamos a estar en contacto contigo durante el día.